Hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a abrir el libro de Ezequiel, capítulo 40. Bendito eres, Padre, te doy las gracias por tu bendita palabra, Señor. Mi Dios, te pido que podamos entenderla, mi Dios. Gracias porque tenemos la oportunidad de tener Biblias en nuestras manos, Señor. Y tu palabra la tenemos al alcance de todos nosotros, Señor. Unge nuestros oídos para escuchar tu palabra y nuestro corazón para aplicarla. Te lo pido, mi Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ezequiel, capítulo 40. Este libro de Ezequiel, en el capítulo 40 en adelante, de aquí para adelante, está un poquito difícil de entender. Y yo les soy sincero, verdaderamente, no le entiendo mucho, que digamos, porque no hay mucho que entender ahí en esto. Y no quiero decirles interpretaciones que no son. Así que vamos a pasar un poquito más rápida. Vamos a leerla más bien. Porque son medidas, está hablando del tiempo del futuro, en el milenio, cuando Dios establezca otro nuevo templo. O sea que todavía va a haber otro nuevo templo durante el milenio, en donde se van a ofrecer sacrificios de vuelta. Y muchas veces diremos, ¿para qué van a hacer sacrificios de nuevo? Bueno, si el pecado ya va a ser cubierto por Cristo Jesús, pienso de alguna manera que esos sacrificios que se hacen van a ser como recordatorio. En el Antiguo Testamento los sacrificios apuntaban hacia el futuro, y en el milenio va a ser recordando hacia atrás la obra de redención que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así como celebramos la Santa Cena, cuando partimos el pan y tomamos el vino, dice la palabra de Dios que es un recordatorio. Cada vez que lo hacemos es un recordatorio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Durante el milenio en el templo se van a ofrecer sacrificios, pero me imagino que va a ser un recordatorio también para estar mirando hacia atrás. Imagínense durante el milenio acordarse, hace tantos años, 3000 años, Cristo Jesús vino a este mundo en forma de hombre. El Dios Todopoderoso vino a este mundo y ofreció su vida, y todos los que estén en el milenio ahí gozándose, y nosotros que vengamos ya en nuestros cuerpos glorificados, recordando ese tiempo tan especial, tan hermoso. Entonces tiene un sentido, aunque posiblemente un poquito difícil de entender las medidas del templo y todo eso. También sabemos que durante el día de la gran tribulación, la tercera parte de la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. O sea que también sabemos que cuando Cristo venga y ponga su pie sobre el monte de los olivos, se abrirá el monte de los olivos, y de ahí brotará un río que dará vida al mar muerto. Cuando salga ese río, y va a tener entrada el mar muerto, que hoy en día no tiene ni peces ni nada, entonces ese mar muerto no será llamado más mar muerto. Ese será mar vivo. Yo no sé qué nombre le van a poner, pero va a tener vida. Y también podemos ver que estamos en Ezequiel capítulo 40. ¿Alguien tiene una Biblia que le pueda prestar aquí a...? Mira, ahí está, en la Biblia, ahí está el último número, 40. Están en inglés. Están en inglés. Pero también lo que es importante es reconocer, por ejemplo, aquí lo que me habla en el capítulo 40, me doy cuenta de que el profeta Ezequiel estaba en cautiverio en Babilonia cuando él escribió todo este libro de Ezequiel, porque está hablando de las cosas que suceden en Jerusalén, como si él estuviese en Jerusalén, pero en realidad él no. Él estaba cautivo, y aquí nos da esa pauta en la cual podemos reconocer que él está. El capítulo 40 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio. Está hablando de que ya tenía 25 años de cautiverio Ezequiel en Babilonia.
al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Algo muy especial que podemos ver es de que Ezequiel fue llevado cautivo en el primer cautiverio que se llevaron de las tribus de Israel hacia Babilonia. Quiere decir que tenía 11 años cautivo, profetizando lo que iba a suceder en Jerusalén. Entonces ya ponemos esa idea de lo que hemos leído de la profecía de Ezequiel. Después de 11 años de que estuvo cautivo allá Jerusalén, ahora viene la palabra de Dios a Ezequiel y le dice que recibe esta visión. Dice que fue llevado en visión allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. El propósito de esta profecía era que el pueblo de Israel y también nosotros nos diéramos cuenta de esa profecía que está hablando el profeta. He aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Ahora tenemos 1 metro, que es la medida que tenemos. Ahora somos más prácticos, tenemos unos que tienen, ¿cuánto? 16 metros, o no sé cuánto el metro, es muy largo. Pero esta caña dice que tenía 6 codos y 1 palmo. Un codo es de aquí a aquí, y 1 palmo sería lo que es esto en nuestras manos. Entonces la forma de medir eran 6 y el palmo esto. Entonces, imagínenselo. Entonces esta es la que estaba midiendo. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de la otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Como les digo, es un poquito rutinario todo esto. Ya cuando estemos en el templo del milenio, entonces vamos a darnos cuenta de ello. Si hubiera tenido algo que podía, si fuera ingeniero, yo creo que un ingeniero puede hacer todas estas medidas, ilustrarlo un poquito mejor. Pero más o menos entiendan eso. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de codo a un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta. Y midió los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal, todo en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Podemos viendo que está agregándose ya un poquito más grande el edificio.
Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior. ¿Qué es cámaras? Las cámaras son cuartitos. ¿Como recámara? Como recámaras. Son cuartitos. Y aquí había cámaras que estaban enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio. Me imagino para el uso de los sacerdotes que van a estar ahí también. Pues nosotros cuando lleguemos. Muchas de cámaras. El enlosado a los lados de las puertas en proporción a la longitud de los portales era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos, hacia el oriente y al norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 de otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ella estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y así al oriente, y midió la puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra de otro lado, en sus postes. Lo que me llama la atención es las gradas son 7 gradas, como que Dios le encanta el número 7. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas. Tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos de ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos tenían afuera al atrio con palmeras, y sus postes y sus gradas eran de 8 peldaños, 7 y 8. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Por ejemplo, el 7 es número de perfección, el 8 es de nuevos comienzos. Una vida nueva, comienzos nuevos. De alguna manera tienen un significado estos números para nuestro Dios. Estoy comenzando mi vida, 58. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos, sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos y de 25 codos de ancho. Sus postes caían afuera al atrio con palmeras, y cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y sus puertas con postes de portales
ahí las varas, ahí lavarán el holocausto. Podemos ver que están preparando en el atrio enfrente para lavar el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Y a un lado, por fuera de las gradas y a la entrada de las puertas del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta 2 mesas. Podemos ver, como les digo, el sacrificio está preparado para el templo en el milenio. Es difícil entender por qué razón va a haber sacrificios. Como les digo, la sugerencia mía, no la tomen como algo que es real, pero como les digo, puedo entender que estos sacrificios están apuntando como un recordatorio de lo que nuestro Señor Jesús hizo cuando Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos que no va a haber pecado en ese tiempo porque Satanás va a estar amarrado por 1000 años. La gente no va a pecar. Y por eso es que la longevidad de la gente, el niño que nace durante el milenio va a poder vivir hasta 1000 años durante el milenio. Entonces, si va a estar estos sacrificios en el milenio, va a ser este templo. Tengo la imaginación de que va a ser por un recordatorio. De la misma manera que en el principio Dios había establecido los holocaustos que apuntaban hacia el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque sabemos que dice que los sacrificios de los machos cabríos y los toros no quitaban el pecado, solamente cubrían el pecado para que el pueblo de Dios pudiese restablecer la relación con Dios durante el tiempo del sacrificio que se hacía antes. Pero sabemos que ahora ya no hay más sacrificios. De hecho, hoy en día no hay sacrificios. Y ¿por qué? Porque el sacrificio perfecto fue Jesús en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario nos limpia continuamente de pecado. Pero durante el milenio, en este templo, de nuevo van a estar ofreciendo sacrificios. Y también dice la palabra de Dios que de todas partes del mundo van a ir a Jerusalén. Todo mundo va a ser el gozo de todo el mundo que viva en ese tiempo, a ir a alabar a Dios a Jerusalén. Va a haber gozo porque van a ir literalmente a ver a nuestro Señor Jesucristo reinando en Jerusalén. Y sabemos que nosotros seremos reyes y sacerdotes junto con Cristo Jesús durante el milenio. Así que nosotros, si nos toca un reino chiquito ahí con unos 5 o 10 mil personas, pues ese día de que vamos a ir a visitar a Jerusalén, pues todo el mundo va a ir contento. Así que si no conocen Jerusalén, hermanos, ahorita, pues vamos a conocer esa nueva Jerusalén. Vamos a estar ahí con gozo. No quiero hacer dogma de esto que le estoy diciendo, pero durante el milenio le preguntamos al Señor Jesucristo. ¿Entienden? Señor, ¿por qué estás haciendo sacrificios? Bueno, pues miren, ¿qué es lo que están recordando? Están recordando la obra de redención que Dios hizo en la cruz del Calvario. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta, 8 mesas, sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada y de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con los que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor y sobre las mesas de carne de las víctimas. Sabemos también que los sacerdotes comían parte del holocausto que llevaba la gente para alimentarse por ellas. Así que también yo creo durante el milenio, los sacerdotes que estén en ese tiempo, sabemos que va a haber sacerdocio del pueblo de Israel, van a tener pues que comer. Así que van a poder hacer su barbecue también en aquellos tiempos. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, los cuales
miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Podemos ver también que Dios siempre busca a sus cantores. Así que cantores va a haber siempre. También vemos el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a estar allá alabando y cantando a nuestro Dios. Así que no se preocupen si no cantan bien. En aquel tiempo yo creo que Dios nos va a dar una voz de barítono o no sé qué voz nos va a dar allá. Pero que vamos a poder cantar y abrir los pulmones a adorar a nuestro Dios. Pero también en la tierra van a estar los cantores. Van a estar alabando a Dios. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Jacob, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Si creían que las tribus de Israel estaban perdidas, no estaban perdidas. Todavía durante el milenio vemos la descendencia de Leví todavía que ocupa el sacerdocio. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos del otro. Y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro lado. Capítulo 41. Vamos un poquito rápido porque verdaderamente esas medidas, pues como digo, imagínenselas solamente. Pero de que va a estar bonito el templo, va a estar bonito. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y a los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó alrededor y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Las medidas anteriores fueron las medidas que eran de la parte del atrio de la entrada del templo, y ahora está midiendo el templo. Y midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y midió, y este era el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 a cada uno de los 3 pisos. Se veían, tenía 3 pisos este templo y cada una tenía 30 cámaras, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor.
Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de adentro, y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas, y las cámaras alrededor de 3 pisos estaban cubiertos de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de las puertas, hasta la casa dentro y afuera de ella, y por toda la pared de alrededor, y por dentro y por fuera, como medidas. Y estaban labradas con querubines y palmeras entre querubines y querubín una palmera. Cada querubín tenía 2 rostros. Algo especial que vemos, por ejemplo, las palmeras. Yo no sé por qué le gustan tanto al Señor las palmeras. La casa está bendecida. Siento que Jerusalén no está el mar, ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén no está el mar. Pero las palmeras dan un lugar, un aire muy tropical. Yo no sé, pero cuando uno va, yo me acuerdo cuando íbamos al mar, en cuanto empezamos a ver la vegetación de las palmeras, sentíamos como que ya estamos llegando al mar. Y empezamos a cantar esa canción de que en el mar la vida era más sabrosa. Todos los chiquillos cantaban esa canción. Y luego cuando entró el Señor al templo pusieron las palmas. Entonces hay algo especial, y los cocos son muy sabrosos. Pero en fin, ahí van a estar y van a tener labrados un querubín en las palmeras. Los querubines tenían 2 rostros, dice aquí. Desde el suelo hasta encima de las puertas había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas de una puerta y otras 2 en otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y de palmeras, así como los que habían en las paredes. Y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. También algo muy importante que estoy viendo, que solamente estoy viendo labrado por dentro madera. En el templo que se construyó antes estaba labrado de oro todo, pero eso está más sencillo. Pero todo con los querubines y todo labrado, pero con madera. Capítulo 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que estaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 25 codos que había en el atrio interior y enfrente del losado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas,
de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el otro exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio había, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho era lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas, conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Estas cámaras estaban separadas para que ahí comieran parte del holocausto los sacerdotes. Nadie podía entrar más de que los puros sacerdotes a ese lugar. Cuando los sacerdotes entren, saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino allí dejarán sus vestiduras con que ministren, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Dejaban sus vestiduras que estaban ellos ahí cuando estaban comiendo el holocausto, se cambiaban, no las movían de ese lugar santo, sino que se cambiaban otras ropas, otras vestiduras, y ya enseguida iban a ministrar al resto del pueblo. Midió el lado oriental de la caña con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. 500 cañas, una caña era de 6 codos. ¿Cuántos son 6 codos? Serían como de 3 metros. O sea que verdaderamente a 500 codos, el lugar del templo es bastante grande. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor, y midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado occidental y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados los midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. O sea, tenía esas muros que cubrían el templo, bastante grande. Como les digo, ahorita en esta parte ahorita no hay lugar para hacer este templo. El lugar donde va a estar hecho el templo, que se va a construir durante el tiempo de la gran tribulación, no va a ser este templo. Sabemos que va a existir el templo porque el anticristo, cuando viene o entra a la escena, va a hacer un tratado de paz con los musulmanes y les va a permitir al pueblo de Israel hacer de nuevo su templo. De hecho, eso es lo que va a hacer que los judíos tengan paz con los demás pueblos. Cuando ellos estén con el templo construido y ellos empiezan a hacer sacrificios, dice que el anticristo llegará al templo y dirá: ya no hagan más sacrificios, porque yo soy su Dios, yo soy el Mesías. Y en ese momento se cumplirá lo que está en el libro de Ezequiel, que dice
en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, que dice que cuando veas la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, los que estén en las azoteas salgan corriendo. Esa va a ser la señal para que el pueblo de Israel inmediatamente salga huyendo de Jerusalén, porque viene una persecución muy grande para el pueblo de Israel. Una persecución como nunca ha existido hasta el día de hoy. El pueblo de Israel va a salir huyendo, dice la palabra de Dios, que posiblemente hacia Jordania, y en lo que es hoy en día la ciudad de Petra, va a ser guardado por 3 años y medio. En ese tiempo va a estar la gran tribulación sobre la tierra, y solamente los que puedan vivir entrarán al milenio con su cuerpo humano como el que tenemos hoy. La Biblia habla que la tercera parte de los judíos entrarán durante el milenio en su cuerpo mortal, pero también no sé, los que algunos que conocieron el Evangelio se van a esconder en los montes, no sé qué va a suceder, porque todo aquel que se ponga la marca del anticristo, ese no va a poder vivir, porque al ponerse la marca en su mano derecha, en su frente, eso es que ya aceptaron a este líder mundial que va a tomar control de este mundo. El libro de Apocalipsis me dice que durante la gran tribulación no va a haber moneda más, se va a quitar todos los billetes que hoy en día conocemos, y las monedas se van a quitar por completo. Todo el mundo traerá una marca en su mano derecha o en su frente, y nadie va a poder trabajar, ni vender, ni comprar, sino los que tengan esta marca. Así que imagínense algunos de los que queden durante el milenio, que hayan escuchado la palabra de Dios y se den cuenta que era verdad lo que decía la palabra de Dios. Muchos van a salir a esconderse a los montes, porque van a tener que sobrevivir por 42 meses, dice la Biblia, 3 años y medio. Y los que puedan sobrevivir van a entrar en su cuerpo normal durante el milenio. Los que los agarren les van a cortar la cabeza en una guillotina, pero van a dar su vida por decir: yo no quiero ponerme esa marca, yo creo en Jesús. Y en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos que muchos fueron decapitados. Así que va a haber muchos que son decapitados por reconocer a Jesús durante ese tiempo. Tan fácil que es reconocer a Jesús ahorita, ¿verdad? Durante el milenio vas a dar tu vida por decir: yo creo en Jesús. Así que está un poquito complicado estos capítulos, porque está hablando de ese templo. No va a ser el templo que tenían ellos, porque sabemos que cuando venga el Señor Jesús y ponga su pie sobre el templo de los olivos, sobre el monte de los olivos, se va a abrir ese monte en dos, y de ahí va a brotar un río que va a dar vida al mar muerto. Pero también dice la Biblia que la tercera parte de Jerusalén se va a derrumbar. También sabemos que va a venir un meteorito a la tierra que va a impactar la tierra, y que la tierra se va a mover de su eje, y que dice la Biblia que la tierra se va a mover como un hombre borracho. Muchas islas saldrán, otras se sumergirán. Va a ser una catástrofe entera en todo el mundo. O sea que verdaderamente para que se salve la gente va a estar difícil, pero todo esto va a suceder. Solamente pocas personas van a pasar durante el milenio, pero si el Señor en 6,000 años, con 8 personas, estamos ahora en el año 6,000 y habemos 6 billones de personas, ¿verdad? En 6,000 años. Y habiendo tanta mortandad y guerras como hay, todo eso. Ahora, imagínense la población que va a haber durante el milenio, no nomás con 8 personas, porque dice que la tercera parte del pueblo de Israel entrará al milenio, sin que nadie se muera. Digo, va a haber muerte, pero va a ser muy esporádico los que se mueran. Imagínense cuántas personas no va a haber durante el milenio. Va a haber no sé cuántos billones de personas en el mundo en ese tiempo. Por eso Dios les va a dar la oportunidad después. Dice que Satanás va a ser suelto por un corto tiempo, y todavía muchos durante el milenio se van a rebelar contra Dios. Y después del milenio viene el juicio del trono blanco. Allí ya viene
el final de toda la historia nuestra, hasta donde nosotros sabemos. Ya de ahí estaremos una eternidad con Dios, los que estaremos con Dios, y los que no, pues una eternidad alejados de Dios para siempre. Así que hermanos, nos quedamos aquí en este capítulo 43, hermanos. Oremos. Bendito eres, Padre, te doy las gracias, mi Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo te pido, mi Dios, que nos sigas permitiendo poder continuar con este estudio, Padre Celestial, enseñándonos a aprender cada día más de ti, lo que tienes preparado para tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, esa esperanza que nos has dado, que tienes cosas buenas para tus hijos. Gracias, Padre. Pero también sabemos que vienen cosas muy difíciles para aquellos que no te conocen, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Alcanza, Padre, nuestras familias que aún no te conocen, Padre, porque sabemos que vienen cosas muy feas para este mundo, mi Dios. Bendito eres Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, Padre. Amén.